días, bienvenidos a su programa Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia en su programa Consultorio Fiscal. Hoy con el tema de outsourcing para jóvenes, y para mí es un gran honor tener como persona que me va a acompañar a platicar con ustedes este tema, porque no es una invitada, es alguien muy conocido por todos ustedes. Ella es co-conductora de este programa junto con otros maestros y un servidor. Entonces vamos a estar dos personas autoentrevistándonos sobre el outsourcing para jóvenes. Susana, gracias por estar con nosotros el día de hoy, gracias por acompañarme. No, pues es un honor estar aquí compartiendo esta mesa en este lugar, particularmente en el Auditorio Carlos Pérez del Toro de nuestra Facultad de Contaduría y Administración, y con nuestro escudo al fondo que nos identifica, nos enorgullece, nos une a toda la comunidad universitaria, ¿no? Y unió a esa comunidad universitaria el día del sismo que sufrimos. Ya tuvimos una serie de programas para apoyo de este tipo. Sí es un gran honor estar desde este auditorio. Obviamente este es un programa grabado, no va a haber teléfono abierto, no va a haber preguntas para el público, pero bueno, intentaremos abordar el tema lo más completo posible para que los jóvenes sepan qué hacer en el outsourcing. Yo voy a dividir este programa, si te parece, Susana, en dos categorías. La primera categoría, ¿qué pasa si voy a empezar a trabajar, me van a contratar, pero parece por ahí la figura del outsourcing? ¿Qué debo cuidar, qué debo hacer, qué es el outsourcing? Entenderlo un poquito. Y la segunda es, ¿qué pasa si soy emprendedor y voy a empezar con mi negocio y quiero saber cómo voy a contratar al personal y no caer en tentaciones, porque hay esquemas ahí medios fraudulentos, ¿no? Claro que sí. Pues precisamente cuando muchos de nuestros alumnos hemos escuchado que pues los contrata la empresa X y resulta que y es la que les paga, pero resulta que ellos están con la empresa Y. Y entonces ellos todos los días acuden a prestar sus servicios a la empresa Y, pero quien les está pagando es la empresa X. Entonces ahí estaríamos hablando, presumiendo que hay una subcontratación, ¿no? Sin embargo, con la reforma laboral, esta se dio a finales del sexenio anterior, del sexenio que concluyó en 2012, el 30 de noviembre se publicó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y entró en vigor esta reforma el 1 de diciembre de 2012, o sea, es una responsabilidad compartida de ambos sexenios. Y en este caso se incluyeron los artículos 15A, 15B, etcétera, dentro de la Ley Federal del Trabajo, y se establece en qué casos estas figuras donde una persona está contratada por la empresa X, pero presta servicios en la empresa Y, en qué casos esta operación se considera como relación laboral, porque ese es el primer tema, ¿no? Entonces aquí habría que ver que de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, para que esta figura, en este caso que planteamos, no sea relación laboral o sea relación laboral, como queramos verlo, se dan tres supuestos. Si todo el personal de la empresa cliente, de la empresa a la cual acude este joven a prestar sus servicios, que no es la que le paga, si todo el personal de esa empresa está subcontratado, es decir, esa empresa no tiene un solo trabajador inscrito, como trabajador de esta empresa, entonces ya ahí el joven que acude a prestar los servicios a la empresa Y, pues resulta que cuando le dijeron que era nada más trabajador de la empresa X, que es la que le pagaba, pues resulta que con la Ley Federal del Trabajo dice que no, que también es trabajador de la empresa Y. En ese primer supuesto, si a mí me contratan y me dicen que me va a pagar la empresa X, pero yo voy a trabajar para la empresa Y se da ese supuesto de que la empresa Y no tiene ningún trabajador, entonces yo tendría dos patrones. Ajá. ¿Qué gano yo, Salvador Rotter, que me estoy contratando? ¿Tú eres el joven? Yo soy el joven. Ah, bueno. Aquí vemos dos jóvenes. ¿Qué gano bien. yo, Ajá. Salvador Rotter, que me están diciendo esto con saber que tengo dos patrones? Bueno, aquí el tema y es que tú como trabajador de las dos empresas podrías reclamar el pago de la PTU, por ejemplo, de la empresa Y. Si estamos partiendo del supuesto que la empresa Y no tiene trabajadores, pero sí genera una utilidad, entonces tú podrías pedir que se te pagara también la PTU de la empresa Y en un momento determinado, ¿no? Y prestaciones, ahorita estamos hablando de que no tiene ningún trabajador, pero vamos a otro supuesto, la empresa Y sí tiene trabajadores. ¿Te parece si vemos este supuesto después de oír nuestra agustada sección de cuentas claras? Claro que sí.
¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Outsourcing. El outsourcing o la subcontratación se utilizan erradamente como palabras sinónimas, pues la subcontratación permite a las empresas recurrir a otra para que ésta administre el personal o su nómina. En tanto que el outsourcing implica la realización de ciertas actividades no prioritarias por parte de otra empresa para que el cliente se concentre en sus actividades preponderantes y conserve su posición competitiva. En México, algunos contribuyentes han usado la figura de subcontratación para eludir o disminuir su carga fiscal en el pago de impuestos como simulación de salarios o sin ser reportados al 100% al SAT, recibos de nómina sin timbrar. También afectan los derechos laborales en materia de seguridad social, como la carencia de prestaciones, no inscribirlos en el sistema de ahorro para el retiro o el Infonavit, o peor aún, relaciones laborales sin contrato. Estos y otros tópicos se abordarán en este programa especial dedicado a los jóvenes. Cuentas Claras. Bien, Susana, comentabas de qué pasa si no hay ningún trabajador en la otra empresa. ¿Puedo en un momento dado reclamar algunas prestaciones como la PTU? Por ejemplo. Por Ajá. ejemplo, ¿habrá alguna otra? Bueno, podría reclamar, dado que es un patrón, yo podría reclamar todo, ya a ver qué gano, pues es otra historia, ¿no? Pero ya hablando, por ejemplo, de un siguiente supuesto, donde, que es el otro caso que plantea la Ley Federal del Trabajo, donde también se considera que eres empleado de las dos empresas, es cuando, por ejemplo, tú vas como auxiliar contable a la empresa Y resulta que la empresa Y también ya tiene auxiliares contables. Entonces, en ese caso, por el hecho de tener trabajadores que están desempeñando la misma función como empleados de la empresa y subcontratar trabajadores de la misma función, los trabajadores subcontratados también se consideran sus trabajadores. Y ahí podrías reclamar como auxiliar contable, si ves que el auxiliar contable de la empresa gana más que tú, tiene un horario mejor que el tuyo, tiene prestaciones de Distintas previsión social mejores que las tuyas, pues ahí puedes reclamar todo lo que tú no tienes, ¿no? Claro, esto también me da una ventaja porque tengo dos patrones. Así es. La empresa X, que es la que me pague el sueldo, pero todas las demás prestaciones y la diferencia o mejoría de mi sueldo que me lo pague la empresa Y. Así es. Y tenemos el último caso, que no se trata de una labor especializada. Si lo que se está subcontratando por la empresa Y no es una labor especializada, entonces en ese caso también se podrían considerar sus trabajadores a los trabajadores subcontratados, ¿no? Y no estamos hablando de nada ilegal, quiero insistir. Estamos hablando de que siendo subcontratación puede perder su atractivo para la empresa contratante, para la empresa Y, para la empresa cliente, porque de alguna manera si no se respetan o si no se tienen en consideración esos tres parámetros, entonces pues de nada le sirve haber subcontratado al personal, de todas maneras es personal suyo y tiene una contingencia de carácter laboral. Se tienen que dar las tres a fuerzas. Pues es una otra u otra. Para Ajá, efectos es de una que otra sean u dos otra. patrones. Ajá, para efectos de que sean Pero dos para patrones. efectos de que yo, empresa Y, no me convierta en patrón, entonces tendrían que darse los tres supuestos. Si no quiero ser patrón, tendría que verificar que no se den los tres Que supuestos. no se den ninguno de los supuestos. Yo tener trabajadores, pero que no realicen las mismas funciones que estoy subcontratando y que lo que subcontrate sea una labor especializada. Con esos tres parámetros se consideraría una subcontratación que no daría lugar a una relación laboral para la empresa cliente.